desarrollando, hermanos, durante muchos domingos, durante muchos meses. Hermanos, si lo regula bien el micrófono, durante muchos meses esto es lo que vamos a estar enseñando, hermanos. ¿Sabían ustedes que la salvación es el ancla del cristiano? ¿Saben ustedes para qué es un ancla? Rolando, ¿para qué es un ancla, Rolando? ¿Para qué sirve el ancla? ¿Ah? Bueno, el cristiano debe tener esta ancla, pero bien segura. Esa es la verdad. Hay hermanos que a estas alturas no están seguros si son salvos. Si usted le hiciera una pregunta a un hermano, si muriera en este momento, ¿dónde iría su alma? Dice, bueno, depende. ¿Depende de qué? Depende de mi comportamiento. Y hay tantas dependiduras, hermanos. Y yo creo que la palabra del Señor tiene demasiada información en este aspecto. Y ojalá que este estudio, hermanos, para los que ya somos adultos en la fe, nos siga fortaleciendo aún más. Y para aquellos hermanos que son nuevos, pues traigan convicción a sus vidas. Y queremos enseñar lo que dice la palabra de Dios en todo este aspecto sobre la seguridad de la salvación. La gente dice por ahí que la salvación se pierde, que uno puede renunciar. Yo he escuchado a un pastor decir que uno puede renunciar a la salvación. Diantre, dice uno, ¿cómo un pastor puede exteriorizar eso? Y hay tanta confusión, hermanos, que se está creando en la actualidad. Usted abre el audio en su radio y de pronto escucha a un predicador que cuidadito pierde su salvación. Y escucha por ahí que cuidado, que si usted peca la salvación se le puede escapar de las manos. Y uno dice, bueno, ¿y a quién le creemos? Todo mundo predica, todo mundo enseña estas cosas. Y yo creo, hermanos, que tenemos la Biblia. Y la Biblia es la información más exacta. No olviden de que los hombres podemos mentir, Dios no miente. Amén. Romanos 3:4 dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y la gran preocupación que yo tengo es que los hermanos le creen más al hombre que a Dios. Y esa es la verdad. Y yo creo que tenemos que hacerlo al revés. Necesitamos creerle más a Dios y no al hombre. Son cosas que establece la palabra de Dios. Vamos entonces, hermanos, a buscar en la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, hermanos. La seguridad absoluta de la salvación. Ojalá, hermanos, que podamos apoyarnos en las Escrituras, ponernos a pensar realmente qué es lo que dice la palabra del Señor y que esto pueda crear convicción en cada uno de nosotros. Vamos a leer antifonalmente del versículo 6 hasta el versículo 12. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6 hasta el versículo 12. Antifonalmente, dice así la palabra del Señor. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Todos, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dios bendiga su palabra. Oremos, hermanos, inclinen sus cabezas, oremos al Señor. Padre, muchas gracias por este momento tan especial que nos permites tener delante de tu presencia. Suplicamos perdones nuestros pecados.
Limpia nuestras vidas, purifícanos, santifícanos. Si decimos que no hemos pecado, hacemos mentiroso a Dios y la verdad no está en nosotros. Pero tu palabra también dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Limpia nuestras vidas. Que pueda haber, Señor, comunión entre tu persona y nuestras vidas. Que podamos sentir tu presencia en esta mañana. Danos sabiduría para aprender más de tu palabra, y ahora que vamos a iniciar una doctrina tan esencial, tan fundamental, una columna vertebral, doctrinalmente hablando, y que podamos, Señor, crear convicciones en nosotros mismos, y que podamos, Señor, crecer espiritualmente, y que esto nos ayude a mantenernos incólume ante los vientos tempestuosos que llegan a nuestras vidas. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, y gracias por darnos salvación por medio de Él. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, lo pedimos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La realidad, hermanos, que hay tantas hipótesis. Ahora, una hipótesis no es algo seguro, no es algo firme. Sencillamente es una hipótesis. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, ahí no hay hipótesis, ahí está la verdad absoluta. No hay vuelta de hoja. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Fuera de Él no hay verdad. Las hipótesis se terminan cuando Cristo con su palabra afirma esta verdad. Y ojalá, hermano, que cada uno de nosotros podamos entenderle esto, podamos agarrarle sabor y podamos vivir bajo las normas que establece la palabra del Señor. Si hay tantas confusiones en torno a este aspecto, que trataremos con la palabra del Señor de que estas confusiones desaparezcan y podamos creer lo que dice la palabra del Señor. Cuando Dios hizo la creación, la palabra del Señor dice que Dios hizo al hombre al sexto día. En Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y es interesante, hermanos, de que ese sexto día fue tan especial. Fue la culminación, la coronación de la creación. Nada más y nada menos es el hombre. Y cuando Dios hizo al hombre, el pecado no existía. Cuando Dios hizo al hombre, la maldad no reinaba ni imperaba. Cuando Dios hizo al hombre y lo puso en el huerto del Edén, lo puso en su estado de perfección. Y qué importante que es esto. Pero hay otras verdades en cuanto a la creación del hombre. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, dice la Biblia que Dios hizo al hombre tripartitamente. Vamos a la Biblia, aunque ya conocemos estas declaraciones bíblicas. Porque antes de hablar del pecado, antes de hablar de salvación, tenemos que hablar de la creación del hombre primero. Porque, hermanos, si el pecado no hubiera entrado en la escena, si el pecado no se hubiese dado en el ser humano, nunca hubiera venido Jesucristo a morir a la cruz del Calvario. ¿Para qué? Si el pecado no se hubiese dado, ¿para qué Cristo hubiera venido? En lo absoluto. Realmente, al venir aquí es producto o consecuencia de que el pecado entró en la humanidad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, aquí está la declaración paulina, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El hombre es tripartito, tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. Y es interesante que esto fue lo que Dios hizo en el sexto día en el hombre. Puso a un hombre y puso a una mujer en el huerto del Edén, y eso era perfecto lo que Dios había hecho. No había pecado, no había maldad, no había engaño, sencillamente había una armonía, una armoniosa comunicación entre Dios y la primer pareja edénica. ¿Se imaginan ustedes aquella pareja edénica paseándose en el huerto del Edén, hermano? De arriba hacia abajo, no había engaño, no había absolutamente nada, pero ningún ápice de pecado. Una comunión abierta, una comunión total entre aquella pareja edénica. Cuerpo, alma y espíritu siempre estaba en armonía,
con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también la palabra de Dios dice esto, en Eclesiastés capítulo 3, por favor. En Eclesiastés, Dios hizo al hombre tripartitamente, pero le dio un elemento también indispensable. Y este era el plan de Dios. Dice Eclesiastés capítulo 3, el versículo 10, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y la segunda parte es la que me interesa. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dios hizo al hombre para que el hombre fuera eterno, hermano. Ahora, imaginémonos, si Adán y Eva no hubieran pecado, imagínense ustedes una eternidad en este mundo. Una eternidad sin pecado, una eternidad sin envejecer, una eternidad sin imperfecciones. Ese era el plan que Dios había trazado para la pareja edénica y aún más para toda la humanidad. El hombre es eterno. E independientemente que el hombre falló, e independientemente que el hombre fracasó en su intento de ser obediente a Dios, esa eternidad no se ha terminado. Ustedes y yo somos seres eternos, mi hermano. Amén. Somos seres eternos. Ahora, es interesante. Decía, nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué es lo que le da la eternidad a nuestra vida? Es el espíritu. ¿Los animales tienen alma o no tienen alma? ¿Sí? ¿Sí tienen alma? Claro que sí tienen alma, pero no tienen espíritu. El ser humano es diferente a los animales. El ser humano tiene alma, pero también tiene un elemento muy importante, tiene espíritu. ¿Y sabían ustedes, hermanos, que el espíritu le da eternidad al alma? Por eso es que el ser humano es eternamente. Ahora, se entiende que la eternidad no la vamos a vivir aquí en la tierra. Somos transitorios, somos peregrinos, somos extranjeros en este planeta. Desde que el hombre pecó en el huerto del Edén, ya la eternidad no es en esta tierra. La maldición del pecado entró a la humanidad. Pero somos seres eternos, ya sea para vivir en el cielo o ya sea para vivir en las llamas y en los tormentos del infierno. Pero antes del pecado, Dios hizo a un ser perfecto. Yo no sé qué me decía una hermana, me decía, vamos a cocorronear a Eva cuando lleguemos al cielo, por culpa de ella tenemos que parir con dolores. Y bueno, y nosotros los hombres que no nos gusta trabajar, ¿verdad, hermano? Vamos a cocorronear a Adán por habernos hecho trabajar, ¿no? ¿No dijo el Señor, con el sudor de tu frente comerás del fruto de la tierra? Pero el hombre que Dios hizo, lo hizo sin pecado. El hombre que Dios puso en el huerto del Edén, lo hizo sin pecado, perfecto, eterno, para que mantuviera una comunión íntima con el Creador y sustentador de todas las cosas. Lamentablemente, Génesis capítulo 3, encontramos la historia de la maldición. Y hermanos, aunque antes de ir a Génesis capítulo 3, Dios había puesto límites a Adán y a Eva, y en Génesis capítulo 2, versículo 17, le dijo Dios a Adán, de todo árbol puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. Y le dijo, porque el día que de él comiereis, ¿cuál fue la sentencia? Vas a morir. Por primera vez en la palabra de Dios, nosotros encontramos la expresión morir o la expresión muerte. Por primera vez. Antes no se había dado, pero por primera vez en la palabra del Señor se da la expresión vas a morir. ¿Cuánto tiempo el hombre habrá sido fiel al Señor? ¿Cuánto tiempo la pareja edénica vivió en armonía, en comunión plena con Dios? La Biblia no lo dice, pero la realidad que se truncó, esa armonía preciosa, esa paz, esa tranquilidad que produce Dios en la vida del ser humano, se disipó porque el hombre prefirió desobedecer a Dios. El pecado, hermanos,
No fue como dice la gente comerse la manzana. La gente dice el pecado que cometió Adán y Eva fue comerse una manzana. Otros dicen el pecado fue que el hombre tuviera relaciones íntimas. Tampoco, hermanos. La definición de pecado es desobedecer. ¿En qué consistió el pecado de la primer pareja edénica? En que desobedecieron al Dios de los cielos y creador de la tierra. Dios había dicho, no coman. Ellos dijeron, sí vamos a comer. Y desde ese hecho histórico, bíblico, hermanos, la raza humana está bajo maldición. Y esta expresión dio paso. La muerte comenzó a cambiar en la vida del género humano. Y aún más, el hombre se convirtió en enemigo de Dios. Por eso es que independientemente que el hombre es eterno, el pecado truncó la paz, la felicidad que Dios había provisto en aquel tiempo en el huerto del Edén. Hoy la maldición del pecado cabalga en toda la faz de la tierra. Y donde haya un ser mortal, ahí está la maldición del pecado. La declaración de la Biblia es la siguiente, Romanos 3:23, ustedes lo saben. ¿Qué dice Romanos 3:23, hermanos? Por cuantos todos pecaron. Y dice la palabra del Señor, están destituidos de la gloria de Dios. Qué terrible declaración da la palabra de Dios. No importa qué religión profesa el ser humano, no importa el estatus social, no importa si tiene dinero o no tiene dinero. La palabra del Señor dice, todos son pecadores y todos están destituidos de la gloria de Dios. Yo creo que esto lo entendemos nosotros. El estar destituido es que el hombre no tiene acceso a la presencia de Dios, que el hombre al morir no puede ir al cielo como nosotros lo decimos en nuestras predicaciones, tiene que ir al infierno y no hay vuelta de hoja. El hombre pretende negar esta verdad, el hombre pretende cerrar esta realidad, pero la palabra de Dios se mantiene incólume, nadie la puede cambiar. Ciertamente morirás, y hermanos, el pecado destruyó lo más precioso, lo más hermoso, lo más bonito que Dios había hecho en aquellos tiempos. La palabra muerte, hermanos, sencillamente es, o quiere decir, separación. La palabra muerte, si lo entiende en términos espiritual, si lo entiende en términos físicos, si lo entiende en términos eternos, siempre es separación. Ejemplo, se murió la hija del hermano Francisco. ¿Qué fue lo que sucedió? Hubo una separación. ¿Separación de qué? La parte espiritual, la parte inmaterial se desprendió de la materia. Y esta separación produjo el deceso de la vida de esa hija del hermano. Y cuando el hombre cometió la felonía, y cuando el hombre, Adán y Eva, cometieron el error de obedecer a Satanás, entonces la separación se dio entre Dios y aquella pareja edénica. Miren lo que dice Génesis capítulo 3, hermanos. Hubo una separación, hubo una muerte, se acabó la relación y Dios tuvo que separarlo de todo en aquel tiempo. Si iban a ser eternos en la tierra, pues hasta de eso se separaron. Si iban a tener una armonía preciosa con Dios, aquella comunión que se mantenía, eso se terminó con el pecado. Si tenían que ir al cielo eternamente y para siempre, eso se terminó también. Ahora se revertió todo el proceso. Y ahí en Génesis capítulo 3, hermanos, el versículo 23 o 24, dice la palabra del Señor, el 23 y el 24. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Tuvo que echarlo fuera. Hubo una separación, pero no por culpa de Dios, sino la separación la hizo el pecado, cuando el hombre prefirió escuchar las palabras de Satanás y convertirse en el enemigo número uno de Dios, juntamente con Satanás. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Y esa expresión, hermanos, del 24, echó pues fuera al hombre.
Se acabó la armonía, se acabó la relación, se acabó el romance espiritual, se acabó todo. El pecado echó al cesto de la basura toda esta situación. ¿Cuál fue el producto entonces de la desobediencia? Yo creo que pudiéramos enmarcarle en este aspecto. Número 1, produjo muerte. Produjo muerte. Pero debe de entenderse, hermanos, sobre las 3 muertes. Hubo muerte espiritual. Perfecto. La armonía de Dios se acabó. Ya no podía haber la comunión que antes se mantenía. Alguien que lea por favor Isaías 59:2, por favor, rápido, hermanos. Isaías 59:2, y se van a dar cuenta que esto es verdad. Dice la palabra del Señor que el pecado hizo división entre Dios y el hombre. Hubo una muerte espiritual. Ya el hombre no podía platicar con Dios libremente. Ya el hombre no podía acercarse a Dios como antes lo hacía, antes que el pecado entrara. ¿Qué dice Isaías 59:2? Gracias, hermano. El pecado hizo división. Hay una muerte, o hubo una muerte espiritual. Hubo una separación de esa relación preciosa. Pero también, hermanos, hubo también la introducción de la muerte física. Es lo que estábamos diciendo. Cuando una persona, se muere, hay una separación física. Y no solamente separación física en cuanto a la parte inmaterial de lo material, sino que hay una separación incluso de la familia. Volvemos a ver a los muertos, hermanos, cuando un hijo se muere, cuando la mamá se muere, cuando el papá se muere, usted lo vuelve a ver. Never, nunca, jamás. De la única manera como lo podremos volver a ver es si entregó su vida a Jesucristo. Tenemos la certeza, la seguridad de que vamos a contemplar el rostro una vez más de nuestros familiares en la patria celestial. Pero aquí en la tierra no volveremos a vernos nunca más. Da tristeza cuando uno está en un funeral o en una vela de incrédulos. Cómo la gente llora, cómo la gente gime, cómo la gente sufre y son capaces de decir: me voy, métanme con él a la sepultura porque me quiero ir con él. Hay una desesperación única, hermanos. En el cristiano no hay eso. Nosotros podemos contemplar el cadáver de uno de nuestros hijos, podemos contemplar el cadáver de la esposa, del esposo, pero sabemos que eso es temporal, que eso tiene que ver el proceso que establece la palabra del Señor, pero que volveremos a encontrarnos en la patria celestial. Bendito sea el nombre de Dios. Y solamente esta seguridad la da Dios por medio de Jesucristo, hermanos. Hay muerte física. Ahora, Adán y Eva no murieron físicamente ahí, no murieron. ¿Cuántos años vivió Adán, hermano Ignacio? ¿Cuántos años vivió Adán? 930 años. ¿Cuántos años fueron, hermanos? Hermano Ricardo, ¿cuántos años fueron? ¿Cuántos años vivió Adán? 930, no sé. Estoy preguntando por eso. Hermanos, ¿cuántos años vivió Adán? ¿No? Bueno, búsquenlo en la Biblia entonces. ¿Cómo? 930 dice. Ok. Lo que estoy señalando y enseñando, que no murió ahí nomás, sino imagínense ustedes, 900 y pico de años más adelante, es que se cumple la maldición del pecado en la vida de este hombre. Se cumplió la muerte espiritual, hubo una separación. Se cumplió la muerte física, Él introdujo la muerte a este mundo. Y aún más, no solamente en Él, hermanos. Dice Romanos capítulo 6, por favor, vamos a la Biblia, Romanos capítulo 6. O capítulo 5, dice que por Él también la muerte entró a todos los hombres. Ay, este Adán nos está haciendo pasar una de las difíciles, ¿no? Romanos capítulo 5, hermano, versículo 12. ¿Qué dice la palabra del Señor? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, ahora dice la Biblia, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron.
La maldición del pecado abarca a la raza humana. No hay nadie que pueda escaparse de esta verdad. Yo no sé cómo los católicos dicen que María fue sin pecado. Yo no entiendo esa locura, ¿no? Si todos venimos desde Adán y hasta el último niño que acaba de nacer ahorita mismo trae la maldición del pecado, María no fue la excepción. Y aún el viejito que está en el Vaticano es otro de los grandes pecadores que hay en la historia. Todos somos pecadores, hermanos. Y la maldición del pecado, la muerte, está certificando esa realidad. Adán murió. Y si usted ve en Génesis capítulo 5, dice, y nació fulano de tal y murió. Y todo el capítulo 5 sencillamente está dándole fe, cumplimiento a la maldición del pecado. Y puede ser que en esta noche uno de nosotros estiremos la patita. Y vivió Félix Jaraica durante 45 años y murió. Porque esa es la realidad del pecado, mi hermano. Y cada uno de nosotros necesitamos estar, pero muy sabido de esta verdad. Todos vamos a morirnos. Todos nos vamos a morir, a no ser que Cristo venga y nos levante. Sería la única manera de burlar la muerte. Caso contrario, en un cajón bonito o feo nos van a meter. Pero nuestra alma y nuestro espíritu habrán volado a la presencia del Señor. Amén. Ahora, la otra muerte es la muerte o la segunda muerte que se le llama en la Biblia. O esta es la muerte eterna. Apocalipsis, por favor, vean lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis, hermanos, capítulo 20. Hay tres clases de muerte: la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna, la segunda muerte. Todo esto fue producto del pecado. Razón mayúscula tenía Dios de buscar a alguien, de enviar a alguien para que solventara esta maldición del pecado. Dice Apocalipsis capítulo 20, hermanos, versículo 6, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. La segunda muerte es la muerte eterna, la separación eternamente y para siempre de la presencia de Dios. Mire, hoy en día el pecador contempla la presencia de Dios aún no siendo salvo. El contemplar la naturaleza, ahí está Dios. ¿No dice la palabra del Salmos 19, versículo 1? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. El pecador contempla la presencia de Dios y sabe que lo horrendo del infierno no consiste en tanto en las llamas y en los tormentos, sino estar separado totalmente de la presencia de Dios. Vayan a Tesalonicenses, se lo voy a mostrar bíblicamente. Eso es lo más terrible, hermanos. Hoy el pecador recibe el sol, recibe la lluvia, recibe todos estos beneficios de la naturaleza, pero a pesar de ello no quiere honrar a Dios. Pero vendrá un día en que la muerte segunda llegará y no habrá más solución. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Ahora, todo esto que estoy diciendo, hermanos, es la respuesta por el cual vino Jesucristo. Tengo que comenzar por esto para que entendamos cuál es la situación real. ¿Cómo fue la situación esta, hermanos? Y aunque no estuvimos, no nos invitaron para la desobediencia, pero esta maldición está cabalgando sobre todo el ser humano. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6 en adelante: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 9 está la clave: los cuales sufrirán pena eterna, de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué me dice, hermano?
El infierno no es tanto doloroso por los sufrimientos, por lo aterrador, por lo dantesco, sino que lo más terrible de los que están en el infierno, que no disfrutan de la presencia del Señor. A esto se le llama la segunda muerte, o sea, la definitiva. Los que serán lanzados al lago de fuego. Es interesante esto. Los cristianos nacemos 2 veces y morimos una vez. Tuvimos nacimiento a través de nuestros padres, pero también sufrimos el nuevo nacimiento. Somos hijos de Dios, amén. Vamos a morir una vez. Solamente la muerte física es la que llegará a nuestras vidas. En cambio, el incrédulo nace una vez y muere 3 veces. Está muerto espiritualmente, está muerto físicamente o va a morir físicamente, y está muerto eternamente y para siempre. Por eso es que la gente dice, ¿y cuándo lo vuelvo a ver? En cambio, no se atreven a decir eso. Es que tenemos seguridad en la palabra de Dios. Este no es invento de la gente, este es concepto de la palabra de Dios. Amén. El primer efecto de la maldición del pecado es muerte. La gente está muerta espiritualmente. La gente va a morir físicamente y la gente va a sufrir la segunda muerte, o sea, la muerte eterna, la exclusión eternamente de la presencia de Dios. Perfecto, hermano. Ok, un segundo efecto devastador, hermanos. Un segundo efecto devastador del pecado es que por culpa del pecado somos hijos de Satanás. Primera de Juan capítulo 3. Este es un concepto que se nos ha enseñado, de que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Nel pastel, eso no es cierto. Eso es la mentira más burda que el diablo ha inventado. Y todos los religiosos dicen, todos los seres humanos somos hijos de Dios. Dice, eso no es cierto. Primera de Juan capítulo 3, versículo 10. La palabra del Señor habla de 2 grupos, mi hermano. Habla de 2 grupos. Y si la Biblia habla de 2 grupos, esto indica que no todos los seres humanos son hijos de Dios. Dice la palabra del Señor, en esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Y quiénes más? Y los hijos del diablo. ¿Hay 2 grupos o no hay 2 grupos? La Biblia lo dice, hay 2 grupos. ¿Quién fue el que sedujo a la pareja edénica allá en el huerto del Edén? Satanás. Y cuando el hombre renuncia a que Dios gobierne su vida, a que Dios gobierne la historia de su vida, y le cede los derechos a Satanás, ¿de quién se está convirtiendo hijo entonces? De Satanás. Juan capítulo 8, versículo 44, el Señor Jesucristo fue bien claro, contundente y directo. Y le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Miren qué terrible condición la del pecador, qué terrible, hermanos. No solamente nos trajo la muerte física, la muerte espiritual, la muerte física, la muerte eterna, sino que también la maldición de ser hijos de Satanás. Ahora, yo le aseguro que si alguien, antes que usted fuera cristiano evangélico, antes que alguien le pusiera las verdades eternas del evangelio y le ha dicho que usted era un hijo de Satanás, a garrotazo limpio saque ese hermano, ¿no? Porque es una ofensa, dice la gente. Pero hermano, esto no es una ofensa, esta es la verdad que establece la palabra del Señor. Punto. No importa que sigan enseñando los religiosos que todos somos hijos de Dios. Eso no es cierto. Nosotros somos creación de Dios. Aquí está la diferencia. Una cosa es ser creación de Dios, y como creación, hermanos, tantos negros y cheles y gordos y flacos, todos estamos en el mismo cumbo. Todos fuimos creados por Dios. Amén. Venimos de un solo mismo hombre, aunque ahí los materialistas dicen que el mono, que descienden del mono. Los monos se quedaron horrorizados cuando escucharon esta teoría.
Solo un estúpido puede decir que uno desciende del mono, hermano. Qué cosa más sencilla lo que dice la palabra del Señor. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Job capítulo 10, versículo 5, vea lo que dice la palabra del Señor. A mí me encanta mucho ese versículo. Ahorita andamos por la ronda, hermano. Todavía no estamos en la parte medular del estudio. Pero es importante decirlo. Porque, hermano, dése cuenta, antes de que usted aceptara a Jesucristo, usted era hijo de Satanás. Y la obra de ese padre, Satanás, usted las hacía. Cuando te clavabas el licorcito, era producto de la obediencia a tu padre Satanás. Cuando te ibas con otra mujercita fuera de tu esposa, era producto de seguir los lineamientos de Satanás. Y todo esto, hermano, era así. Job capítulo 10, versículo 8, vea lo que dice, escucha lo que dice, hermanos. Tus manos me hicieron y me formaron. Qué cosa más linda, qué cosa más sencilla, ¿no? ¿Por qué la gente no quiere aceptar estas declaraciones? ¿Por qué quieren aceptar de que uno viene del mono? Dijo por ahí alguien, bueno, que levanten las manos los que dicen que descienden del hombre, y los cristianos que estaban en esa reunión levantaron las manos. Y que levanten, dice, las colas los que dicen que descienden del mono, dice. No pudieron levantar la cola porque el hombre no tiene cola, ¿no? Es más sencillo aceptar de que Dios creó al hombre, hermano. Miren lo que dice el versículo 11, o el versículo 9. Acuérdate que a como barro me diste forma. El versículo 11, me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Somos creación de Dios. Todo el género humano es creación de Dios, pero el ser hijo de Dios es otra cosa. La maldición del pecado lleva al hombre, o lo llevó al hombre a convertirse en hijo de Satanás. Y es el segundo efecto, hermanos, terrible, saber de que la gente es hijo de Satanás. Pobrecitos. Y no quieren entender esto. Son hijos de Satanás. Cuando uno está evangelizando, la gente dice, vos me querés cambiar mi religión. El asunto no es cambiar de religión, es cambiar de dueño. Hechos capítulo 26, nótenlo, hermano. La gente pelea, no, que ustedes me quieren quitar mi religión. No, yo no te quiero quitar tu religión. Yo quiero que salga del corral de Satanás y venga al redil de Cristo Jesús. Esa es la diferencia. O en otras palabras, es cambiar de dueño, hermanos. Salir de Satanás y venir a Cristo Jesús. Salir de la oscuridad y venir al reino de la luz, al reino de Cristo Jesús. La gente no entiende esto. Y el diablo se burla de todos estos tontos ingenuos que no entienden que deben de salir del redil de Satanás. Vean lo que dice Hechos capítulo 26, hermanos. Hechos capítulo 26. ¿Sí lo tienen, hermanos? Versículo 16 al 18. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y aquí está el kit del asunto. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de quién, hermanos, y de la potestad de quién, hermanos, y de la potestad de Satanás, ¿a quién? Aquí está el asunto. Esto no es cambiar de religión, si es que la religión nos salva. Esto no es de cambiar de filosofía y de ideología, eso no produce nada en mi vida. El asunto es cambiar de dueño, cambiar de la potestad de Satanás a la potestad del Dios vivo, de ese Dios que vive y permanece para siempre. Esta es la condición de tus familiares, mi hermano, de tus familiares que no tienen a Cristo como su Salvador personal. Esta es la condición de tus compañeros de trabajo. Esta es la condición de tus compañeros de clase en las universidades, en los institutos, en los colegios. Esta es la condición que declara la palabra de Dios.
Y esto éramos nosotros también. En esta condición estábamos nosotros. Muertos espiritualmente, esperando la muerte física y sobre todas las cosas, esperando la muerte eterna, separados eternamente del Dios eterno. Gracias al Señor que Él nos dio la oportunidad de conocer a su Hijo Jesucristo. Y hoy podemos decir con toda sinceridad, tengo a Cristo como el único y suficiente personal de mi vida. Amén. Éramos hijos de Satanás. Ya salimos del corral de Satanás. Y digo del corral, ¿saben ustedes, hermanos, que el anticristo no sella, el anticristo marca? Si lo han leído ustedes en la Biblia. En Apocalipsis capítulo 13, habla de la marca de la bestia. Y solamente a un animal se marca. El Dios de la gloria sella, hermanos, la diferencia. Y los animales están en un corral, hermanos. Las ovejas están en un redil y tienen un pastor llamado Jesús de Nazaret. Qué cosa más bella. Cómo la gente se puede perder de estas verdades. Número 3, no solamente muerte, no solamente hijo de Satanás, sino que la peor sentencia, lo que leímos, la peor sentencia, Mateo 25:41. ¿Qué dice Mateo 25:41? Y dirá lo de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. El infierno no fue preparado para el hombre. Dios nunca tuvo en su mente, nunca tuvo en su corazón de crear ese lugar horrendo para el ser humano. La Biblia enfáticamente dice que el infierno o el lago de fuego fue preparado para el diablo y ¿quién más? ¿Y los ángeles? Y sus ángeles. No dice la palabra del Señor. No dice que el infierno fue preparado para el diablo, los ángeles y los seres humanos. No es cierto. El anhelo de Dios es que nadie vaya al infierno. Ese es el anhelo de Dios. Pero para que la gente no vaya al infierno, tiene que renunciar a su papito Satanás. Tiene que salir de ahí y venir a la potestad de la luz, a la potestad del Dios divino. Y hermanos, la suerte más terrible para un hombre sin Dios, sin fe y sin esperanza es que tiene que pasar eternamente y para siempre en las llamas del infierno. Romanos 3:23 y Apocalipsis 20:15 lo dice, hermanos, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dios sabía que este iba a ser el efecto del pecado. Dios sabía de que el hombre, una vez que pecara, iba a estar muerto espiritualmente y la muerte física iba a aparecer y sobre todas las cosas separado eternamente y para siempre de Dios. Dios sabía que el hombre, una vez que pecara, se iba a convertir en hijo de Satanás, el enemigo peor que Dios tiene en este mundo. Y Dios sabía que una vez que el hombre pecara, el hombre iba a tener un destino final, el infierno. Por esta razón, hermanos, es que el Hijo de Dios vino al mundo, nada más por esta razón. En Apocalipsis capítulo 13, mire, esto no fue un accidente. Siempre me encuentro con la pregunta, pastor, si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué les permitió el árbol por ahí? Preguntas necias, hermano. Dios sabía que el hombre le iba a fallar, pero Dios sabía que también se iba a levantar un pueblo numeroso que le iba a honrar y le iba a glorificar. Claro, mi hermana, esto no fue un accidente. En el plan de Dios estaba así. Y vean ustedes, hermanos, que tan estaba en el plan de Dios que el Hijo de Dios no había venido al mundo, y dice la Biblia que ya había sido
crucificado Jesucristo antes de venir al mundo. Apocalipsis capítulo 13, por favor, versículo 8. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. No hubo casualidad en este aspecto, no hubo ninguna casualidad. Este era el plan de Dios. Dios sabía que el hombre le iba a fallar y Dios ya había provisto la solución para el pecado. Bendito sea el nombre de Dios. Había solución para el pecado. Y dice Apocalipsis capítulo 13, el versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Y escuche, del Cordero que fue inmolado, ¿desde cuándo? Hace 2000 años. ¿Desde cuándo fue crucificado Jesucristo o inmolado? ¿Desde cuándo dice la Biblia? No había todavía el hombre pisado la tierra cuando en la palabra de Dios o cuando en la mente de Dios ya estaba el Cordero inmolado. No fue un accidente, este fue el plan de Dios. Pero ahora la gente debe entender que para obtener salvación del infierno necesita venir a Cristo Jesús. 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, ¿a qué? ¿A qué vino al mundo? ¿Qué ingenuidad presenta la gente allá afuera? Defienden una religión que no les va a ayudar en lo absoluto. Defienden una posición ideológica o una posición filosófica que no les va a ayudar en lo absoluto. Cuando el Cristo de la gloria fue llevado allá al Calvario, lo único que le pusieron, hermano, en su cruz fue: este es el Rey de los judíos. No le pusieron la religión católica, no le pusieron el adventismo, no pusieron el testigo de Jehová, no pusieron los mormones, no pusieron nada, solo pusieron: este es el Hijo, este es el Rey de los judíos. Él no murió por religión, Él murió por una humanidad que va rumbo directo al infierno. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La venida de Cristo a este mundo es la respuesta al pecado. Y el único que puede perdonar los pecados y el único que puede absolver al pecador es nada más Cristo Jesús. Terminemos con Marcos capítulo 2, corroboremos esto que estoy diciendo. Marcos capítulo 2. La ingenuidad de la gente va delante de un señor pecador a confesarle su pecado. Padrecito, le dije 3 hijos de la gran tal a mi mamacita, yo quiero que me perdone. Sí, mi hijo. 25 Ave María y 3 Padre Nuestro y unas cuantas moneditas ahí para Martín de Porras. Y la gente va, hermano, va, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. 25 padres, y se levantan, hermanos, y creen que ya van absueltos de sus pecados, y van peor, hermanos. Y cuando uno les presenta el evangelio tan sencillo, la gente dice: no, muy sencillo me lo estás poniendo. Pues es que la parte difícil la hizo Cristo en la cruz del Calvario. Cristo lo hizo difícil, la parte más difícil la hizo Cristo. Y ahorita es fácil ir al cielo. En los 7 años de tribulación, el que quiera ser salvo va a tener que ofrendar su vida para poder ser salvo. Marcos capítulo 2, hermanos. Concluimos con este pensamiento que establece la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, versículo 5, Marcos capítulo 2, versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ¿qué dijo? Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién estaba perdonándole los pecados al paralítico? El Hijo de Dios, el Cristo de la gloria. Versículo 7, dijeron los fariseos, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios?
Es que ellos no entendieron que Cristo era el Dios hecho carne. No entendieron esto. Solamente Cristo puede perdonar los pecados. Le dijo Cristo a aquella mujer adúltera: ni yo te condeno, vete y no peques más. Hebreos capítulo 10, este pasaje para aquellos que te vas a encontrar con gente que dice que el sacerdote puede quitar pecados. Dijo uno de los profetas, hermano: ni aunque te laves con lejía y amontones jabón, dice, tu mancha sigue. ¿Se acuerdan en el tiempo de la Inquisición, las famosas indulgencias? ¿Qué negocio hace la Iglesia Católica con la indulgencia, no? Le decían: en cuanto las moneditas caigan, hagan clink, clink, tus pecados te son perdonados. Qué bonito que fuera así, hermano. No es cierto. Los pecados que fueron perdonados de nuestras vidas, costó la sangre preciosa de Cristo en la cruz del Calvario. Hebreos 10, 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? El tatacura me puede quitar mis pecados con su sacrificio y con su tanta. La Biblia dice que nunca puede quitar los pecados. En cambio, 1 Juan 1:7 dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La muerte, el ser hijo de Satanás y el tener un destino eterno, hermanos, ese es el producto del pecado en la humanidad. Razón mayúscula por la cual Jesucristo muere en la cruz del Calvario. Y Él desde la cruz del Calvario ofrece salvación y vida eterna. Y hay que darle gracias al Señor que nos dio vida, hermanos, para que alguien nos hablara de la esperanza que hay en Él. Alguien se dio a la tarea, alguien fue a tu casa, o alguien te trajo al templo, alguien te dijo que tú estabas muerto en delitos y pecados. Alguien te dijo, hermanos, que por ser pecador te ibas al infierno. Y el Espíritu tocó tu alma, tu vida, y tú le entregaste, le ofrendaste tu vida a Cristo Jesús. Y hoy Cristo es una realidad en cada corazón de aquellos que hemos entregado nuestra vida a Él. Oremos, Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias, Señor, aunque es triste esto que estamos mencionando, pero es parte de la realidad que establece tu palabra. Pusiste una pareja edénica, esta pareja te falló. Pero, Señor, una vez que el pecado entra, el plan estaba de que el Hijo de Dios, el Cristo, tenía que venir a este mundo a expiar los pecados de la humanidad. Y gracias, Señor, por habernos permitido encontrarnos con Jesús, haberle entregado nuestra vida, y a cambio de ello, la maldición del pecado ya no es para nosotros. Dios, gracias por lo maravilloso y por lo precioso que tú eres. Así como están orando, hermanos, ¿habrá alguna persona en esta noche, en esta mañana, que ahora se da cuenta de cuál es su posición? Ahora sabe que por ser pecador está muerto espiritualmente y le espera la muerte física y también espera la muerte eterna. Ahora se da cuenta que tendrá que ser lanzado al lago de fuego. Ahora se da cuenta que es un hijo de Satanás. Pero también tienes la oportunidad en esta mañana de cambiar esa situación. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Arrepiéntase de sus pecados. Confiésele sus pecados a Dios. Abra la puerta de su corazón. Invite a Jesucristo y tómelo como su Salvador personal. Ha sido predicada. Gracias por la enseñanza. Y gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, la única solución para el pecado del ser humano.
para la iglesia, Señor, ayúdanos a consolidarnos en esta doctrina. Y que todo, Señor, lo que vamos a seguir enseñando sea algo maravilloso, sea un gloria a Dios por lo que se ha hecho a través de la muerte expiatoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. No más tengo que decirte, Señor, gracias por salvarme. Sé que la maldición del pecado ya no es para mí y aún ni para aquellos hermanos y hermanas que ya han tomado y tomaron la decisión de entregar la vida a Cristo Jesús. Muchas gracias. Sigue bendiciéndonos y lo que resta de este ayuno, Señor, dándonos la fortaleza que necesitamos. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, lo pedimos. Amén. Amén. Nos ponemos de